Buenas tardes, doctor. Se ve bien la pantalla todo. Bien, gracias. Bien, la anterior clase nosotros habíamos hablado sobre la secreción gástrica y sus componentes importantes. Ahora habíamos determinado con mucha claridad de que lo principal o los factores principales para la secreción gástrica eran principalmente la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Viendo cada uno de ellos su mecanismo de acción, hemos determinado que la histamina tiene receptores específicos para su secreción de ácido clorhídrico y su activación a nivel de la célula parietal. En tal sentido, ustedes tenían que averiguar si existía otro tipo de fármacos, como eran de la familia de los oles, que eran el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, que actuaban de manera más eficaz, si me permiten el término, en la inhibición de la secreción gástrica. ¿Alguno de ustedes ha podido averiguar cuál era el mecanismo por el cual activaba o ayudaba o intervenía el omeprazol en la no secreción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal? Doctor, Araceli. sí, a lo que yo pude leer era que el omeprazol era un fármaco el cual inhibía la secreción del ácido en el estómago. Este se unía a la bomba de protones de la célula parietal y de la célula parietal gástrica, inhibiendo el transporte final de los hidrogeniones al lumen gástrico. Ya, palabra clave para hablar entonces del omeprazol es hablar sobre la bomba de protones ubicada en la célula parietal. Hasta ahí estamos muy bien, excelente. ¿Alguno de ustedes que pueda coadyuvar o ayudar en el concepto que ha dado su compañera? ¿Nadie más? Doctor, buenas tardes. Soraya. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, dime. También averigüé que también se usa como eh, para los medicamentos, protección contra los medicamentos que pueden provocar daños en el estómago, o sea, contra los AINES. Exacto, sí, contra los AINES, ¿no? Correcto, pero queremos determinar cómo actúa. ¿Se acuerdan ustedes que en realidad los receptores H2 eran los que producían parte de la secreción gástrica por parte de la histamina y que la cimetidina, la ranitidina, la famotidina inhibían esos receptores, pero estos solamente actuaban en un tercio de la secreción. Entonces hemos visto de que los inhibidores de la bomba de protones lo que hacían era ser un 80% la secreción de ácido gástrico, ¿no? Entonces es un avance muy mayúsculo y su duración también es mayor, durante 24 y 48 horas, dependiendo del paciente, ¿no? Entonces eso es un aspecto fundamental. Entonces, ¿nadie más ha leído nada sobre el omepra? A ver, Danielita. Doctor, buenas tardes. Lo que yo leí fue que el omeprazol también es llamado inhibidor de la bomba de protones. Actúa también, de la misma manera también creo que actúan los antiácidos y inhibiendo a la gastrina y a la acetilcolina. Ya, muy bien, vale. Entonces, a nivel de la bomba de protones. Muy bien. Nadie más, ¿no? Sí. Bien. Otro concepto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta era, les había dicho, nosotros habíamos visto que existe las tres fases a nivel de la secreción gástrica, que eran la fase cefálica, la fase gástrica y la fase que estamos ahorita es la intestinal, ¿sí? Justamente hemos dicho que masticar, por ejemplo, chicle, estaba incluido dentro de la fase cefálica,
de producción del 30% de ácido clorhídrico. Y eso no era bueno, ¿no? Porque preparábamos a un estómago con un 30% de ácido clorhídrico, el cual el alimento jamás iba a llegar producto de una distensión cuando nosotros comemos. Entonces, decíamos que era negativo totalmente el masticar con bastante continuidad el chicle por favorecer a una producción de ácido clorhídrico mayúscula. Pero, ¿será que para otros, habíamos hablado de que tenían que leer algún artículo en el cual nos pueda ver o en qué se puede utilizar la masticación del chicle como un componente esencial a nivel fisiológico? ¿Alguno de ustedes ha podido averiguar algo? Era la segunda pregunta que les había dado la anterior clase. Doctor. Araceli. Sí, yo leí que un estudio mencionaba de que el masticar chicle tenía efectos positivos en el cerebro. También mencionaba que por lo menos masticar 5 minutos antes de una prueba, sí, era suficiente para mejorar las funciones cognitivas de los estudiantes y estos podían rendir un buen examen. Interesante, interesante. Sí, estamos yendo por ese lado. ¿Alguien que quiera ayudar al concepto de su compañera Araceli? Doctor, también había leído que es bueno masticar chicle durante 30 minutos después de haber comido algo que tenga mucha grasa, porque, o sea, como habíamos dicho, va a aumentar el flujo, entonces va a ser bueno para como que deshacer la comida. No va a aumentar el flujo, no va a aumentar el flujo, va a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Sí, doctor. Y exacto. Después de que igual reinicia el estómago e inicia de cero el proceso digestivo. Entonces, por eso también reduce el riesgo de sentir náuseas, por ejemplo, en un vuelo o en un viaje. Correcto. Muy bien. Interesante. Estamos empezando a encontrar algunos aspectos positivos, obviamente no solo negativos, a masticar chicle. ¿No, Dalit, qué dices? Sí, doctor. De eso le iba a hablar, de los aspectos negativos, que supuestamente provoca ardor intestinal y acidez. Sí, por la hipersecreción ácida, ¿no es verdad? Por eso se da el ardor. Muy bien. ¿Nadie más, jóvenes, que haya podido? Doctor. A ver, dime, Maciel. Doctor, lo que pude leer fue que también calma la ansiedad, ya que masticar chicle tiene un efecto calmante. Correcto. Y se dice que un estudio realizado en Australia demostró que reduce la ansiedad en más del 17% en situaciones estresantes, algo que podría deberse al mayor flujo de sangre al cerebro. Correcto, correcto. Tiene un efecto terapéutico esencial también para ciertos tipos de estrés, ¿no? Es muy importante. Entonces, si se están dando cuenta, principalmente en el aspecto de comprensión y de mejorar el estrés, sí es muy buena la masticación del chicle. Hay estudios que dicen que mejora el 60% de la actividad a nivel de concentración de las personas, y a veces algunos recomiendan que, bueno, cuando estén realizando una lectura o que deseen mejorar su aprendizaje, pues lo hagan justamente con la presencia o la masticación de un chicle. Obviamente, ya si nosotros nos vamos a ir al aspecto, digamos, de mala educación o de educación, pues todo esto radica principalmente en cómo realizamos la masticación del chicle, que eso es otro aspecto que ya no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando. Yo les comento, cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, pues entonces pues se veía, digamos, contraproducente, ¿no? El masticar chicle en un aula o delante de un profesor, porque, bueno, pues nos tomaban, se veía como un cierto tipo de mala crianza, de mala educación, si me permiten el término. Entonces, esto yo creo que radica en el cómo lo hacemos, ¿no? Eso que es muy distinto. Pero después sería interesante que las personas que deseen mejorar su actividad de concentración y de aprendizaje, pues lo puedan realizar. Obviamente existen otros aspectos negativos, como la hipersecreción gástrica, también la excesiva función de los músculos maceteros, principalmente a nivel de los músculos masticadores, que también entonces es una diferencia muy importante, ¿no? O sea, costo-beneficio, cuánto nos favorece y cuánto nos desfavorece, es de acuerdo a la coyuntura y al contexto en el que nos encontremos en ese momento, para poder, pues, utilizar o hacer uso de
la goma de mascar, ¿de acuerdo? Entonces es interesante, ¿no? Mejora nuestra actividad de concentración, se debería, ¿no? No se debería reñirse a los chicos cuando mastican chicle en una clase, digamos, ¿no? Pero es que también el aspecto de cómo lo hacen, ahí está el detalle, como dice el Cantinflas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces hemos hablado sobre las dos tareitas que habíamos visto. Obviamente lo del omeprazol todavía queda vacío. Yo el día de mañana les he de mostrar un videito que les va a explicar claramente cómo actúa el omeprazol, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros nos habíamos quedado acá en la fase intestinal. Esta fase intestinal justamente era cuando nuestro quimo, ¿sí?, está a punto de pasar al duodeno, ¿sí? Este quimo que está a punto de pasar, ¿sí?, este quimo que está a punto de pasar, debe tener ciertas características. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que para abrir el esfínter pilórico este era muy selectivo? Entonces, primero, a veces el quimo puede ser muy ácido, ¿sí?, o a veces el quimo puede ser muy graso, ¿sí? Dependiendo si es muy ácido o muy graso, pues obviamente se va a abrir este esfínter, pero no de una manera como nosotros queremos, ¿no? Pero sí va a abrirse muy apenitas, ¿sí? Entonces, existe el paso del quimo con estas características, ¿no? Ácido y graso. Entonces hay un problema. Si es ácido, ¿sí?, pues sabemos nosotros perfectamente que nuestro duodeno, nuestra mucosa no está tan bien protegida como el estómago. El estómago, pues, es muy mayúscula porque tiene células mucosas que producen moco, luego producen bicarbonato, entonces está bien protegido. En cambio, nuestro duodeno no tiene esa protección. Entonces, inmediatamente debemos proteger esta mucosa de ese quimo ácido y graso, ¿sí? Porque nosotros no podemos permitir que exista un quimo ácido y graso en el duodeno, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con la secreción de secretina, colecistoquinina y luego con el péptido inhibidor gástrico, que son los tres componentes que actúan acá, en el duodeno, ¿vale? Bien. Esa es la fase intestinal, ¿de acuerdo? Sí, de vaciamiento. Estamos hablando de vaciamiento gástrico, ¿de acuerdo? Bien. Para hablar de la secretina, para hablar de ella, pues entonces nosotros primeramente tenemos que hablar de secreción pancreática, ¿de acuerdo? Sí. A nivel de secreción pancreática exocrina, ¿qué secreta el páncreas exocrinamente? ¿Qué secreta? ¿El jugo pancreático, doctor? Correcto, ¿no? El jugo pancreático. El jugo pancreático, su componente esencial, ¿cuál es el componente esencial del jugo pancreático? Primero, iremos por ahí. El bicarbonato. Correcto, el bicarbonato. Muy bien. Ahora sí, ¿este bicarbonato qué es? ¿Es un ácido o una base? Una base. De lógica, es una base, ¿no? Entonces, obviamente, es todo lo contrario de un ácido. Muy bien. Entonces, ahí ya estamos empezando a dar la respuesta. Que si nuestro intestino delgado recibiese, ¿no?, un quimo ácido, ¿sí?, o también un quimo con bastante grasa, entonces la secretina va a ir a actuar. ¿A dónde? En el páncreas, ¿sí? La secretina actúa en el páncreas y hace de que el páncreas secrete jugo pancreático. ¿Con qué fin? Con el fin de inhibir el pH ácido que pueda tener el quimo o el componente graso que también pueda tener el quimo que ha pasado a el duodeno. Entonces, la estimulación esencial para el jugo pancreático es la secretina, ¿sí? ¿Vale? Bien.
Catherine, deshabilita tu micrófono, por favor. Gracias. Bien, entonces, nosotros llegamos a la conclusión que, miren, el páncreas, ¿qué es lo que hace? Si nosotros vamos a hablar de páncreas exócrino, ¿sí? El páncreas exócrino va a empezar a producir enzimas que van a actuar ¿en dónde? Miren, actúa en la digestión de las proteínas, formando la tripsina y la quimiotripsina, con sus antecesores tripsinógeno y quimiotripsinógeno. Y también otro componente, la carboxipeptidasa. Miren, entonces el páncreas favorece en la secreción, o digo, en la digestión de proteínas. No conforme con eso, el páncreas también va a favorecer a la digestión de los carbohidratos con su amilasa pancreática. Obviamente, ¿dónde más habíamos visto otra amilasa? Hay dos amilasas. Aparte de la pancreática, ¿dónde más encontramos amilasa? En la saliva, ¿no? ¿Se acuerda? Nuestra amilasa salival, claro que degradaba o hidrolizaba a los carbohidratos, pero no es de una manera muy eficiente. La que se lleva a la flora en manera eficiente de la degradación de carbohidratos, obviamente es nuestra amilasa pancreática. No conforme con eso, aparte permite la digestión de los lípidos, con nuestro componente estrella, la lipasa pancreática. Entonces, vemos nosotros de que el componente esencial a nivel de la digestión es el páncreas. Los tres componentes, ¿cuántos componentes esenciales se llegan a reabsorber en los procesos de digestión y absorción de nutrientes? Proteínas, carbohidratos, lípidos, y aquí nos faltaría solamente vitaminas, nada más, para ver los cuatro componentes. Estos tres son los esenciales, es lo que se reabsorbe, y no tanto. Vemos la función también que estamos hablando en este momento, que es la de producir iones bicarbonato en su jugo pancreático, el cual neutraliza el quimoácido que va a llegar ¿a dónde? Al duodeno. La secreción de estos iones bicarbonato se dan por un estímulo que va a dar la secretina. ¿Sí? La secretina. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, estamos viendo la segunda glándula anexa. El páncreas era una glándula anexa, ¿sí? Era una glándula anexa del tracto gastrointestinal. La primera eran las glándulas salivales, la segunda era el páncreas, ¿y cuál era la tercera? ¿Cuál era la tercera? La vesícula. La vesícula es relacionada con, más arribita, por favor. El hígado. El hígado, correcto. Entonces, a ver, yo les hago una pregunta, ¿no? En el proceso de digestión de los alimentos, ¿qué órgano es el noble? ¿Es el estómago? ¿Son los intestinos? El páncreas, doctor. El páncreas, o sea, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo que a veces se debatía, ¿no? Y decían, no, el páncreas es una glándula anexa del digestivo, y hay otros especialistas, obviamente yo no soy especialista en gastroenterología, ¿no? Pero recojo los criterios y lo que comentan, ¿no? Y dicen, no, el páncreas es el órgano noble de la digestión. Tanto así que miren, en los tres componentes esenciales, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Aparte de una función protectora, que es la que estamos hablando, pero en importancia son estos tres. O sea, les pregunto, si el páncreas, por algún motivo, se lesiona o entra en un proceso patológico, ¿será grave? ¿Qué opinan? ¿O será fácil de remitir y no hay ningún problema y el paciente no va a tener alteraciones mayúsculas? Va a ser grave, doctor. Gravísimo. El páncreas no molesta mucho, pero la vez que molesta es grave. ¿Sí? Pancreatitis. ¿Sí? Y peor otros problemas más. ¿Sí?
porque se ve afectado todo el sistema de digestión del tracto gastrointestinal. Bueno, obviamente esto lo vamos a ver en absorción, pero ahora estamos checando esto, ¿no? Es muy importante, que era la neutralización gracias a la secretina. Entonces, nuestro páncreas exócrino, ¿sí?, va a estar regulado, ¿ya? Va a estar regulado nuestra secreción pancreática por dos sistemas, pues, ¿no? La regulación nerviosa, sabemos que todo lo que concierne a gastrointestinal, la regulación está dada por el parasimpático. ¿Bien? Pero, ya si hablamos a nivel de la regulación hormonal, pues por dos componentes esenciales va a estar regulada la secreción pancreática, por la colecistoquinina y por la secretina. Ahorita ya hemos visto a la secretina, ¿no? En realidad la secretina ordena a la secreción del páncreas, del jugo pancreático, para proteger ¿a quién? Al duodeno, ¿sí? Y ahora vamos a ver una nueva considerada hormona para algunos, que es la CCK. ¿Qué es la CCK? Es la colecistoquinina. ¿Alguien sabe la función de la colecistoquinina? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? Ya, no importa. Ya vamos a ir viendo más adelante. Bien. ¿Se acuerdan ustedes que nuestro estómago, hemos dicho que se ha abierto el píloro y ha pasado un quimo ácido y graso? Muy bien, y graso. Ese quimo ácido y graso, bueno, cuando es muy ácido, ¿quién se activaba? Cuando es el pH ácido, se activaba la secretina. Y la secretina aumentaba su producción, se dirigía ¿a dónde? Al páncreas, y de esta manera producía el páncreas, ¿qué cosa? Jugo pancreático, para justamente inhibir nuestro pH ácido. Bien. Ahora, si el quimo es muy graso, ¿sí?, entonces tampoco es conveniente. Entonces necesitamos que cuando exista eso, se produzca mayor cantidad de colecistoquinina, que también va a pasar a la sangre, igual que la secretina. Y en este caso la colecistoquinina tiene una función, varias funciones. Sabemos que la colecistoquinina, la secretina, la gastrina tiene una función importante y varias secundarias. La colecistoquinina como función primaria, ¿sí? ¿Cuál es la función primaria de la colecistoquinina? Pues favorece la contracción de la vesícula. Ah, ya. Si favorece la contracción de la vesícula, jóvenes, la colecistoquinina, entonces, ¿qué creen que hace? ¿Qué pasa cuando se contrae la vesícula? ¿Qué pasa? Contrae la vesícula, jóvenes. ¿Se secreta la bilis, doctor? ¿A dónde? ¿A dónde, Juan Daniel? Hacia el duodeno. Al duodeno, exactamente. ¿Y qué función tiene la bilis? Ponle el cherry a la torta. Emulsionar. Emulsificar las grasas. Entonces, nuestro quimo ácido y graso es atacado por dos componentes: colecistoquinina para el graso y para el ácido, secretina para la formación de bicarbonato, y el otro para la producción de bilis, que se pasa, en este caso, a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. De esa manera se logra controlar entonces ese quimo que teníamos ácido. Muy bien. En este dibujo se dan cuenta entonces cuán importante es la producción pancreática. Si vamos a hablar de jugo pancreático, dijimos nosotros que la secretina
nos ayudaba a la producción de jugo pancreático, más que todo de bicarbonato, ¿sí? Vale, pero fíjense ustedes que la secretina tiene un componente importante, tiene una sinergia muy especial con la colecistoquinina, ¿sí? Entonces, fíjense, la secretina y la colecistoquinina se dirigen al páncreas y hacen que se produzca, en este caso, bicarbonato en su jugo, ¿sí? Muy bien. Para inhibir el pH ácido. Aparte, el páncreas, ¿qué producía? ¿Se acuerdan? Producía componentes que degradaban carbohidratos, que degradaban grasas y que degradaban proteínas. Tripsina, quimiotripsina para las proteínas, la lipasa pancreática para las grasas y la amilasa pancreática para los carbohidratos. Y entonces, hasta acá quiero que sepan qué era lo que se producía en el jugo pancreático. Obviamente, después ya vamos a ver en el proceso de digestión propiamente dicha, en qué se transforman los almidones o carbohidratos, ¿sí? El culmen es la glucosa, por ser un caso, pero eso ya vamos a ver más adelante. En qué se transforma la grasa, es decir, los ácidos grasos y el glicerol, y también vamos a checar en qué se transforman las proteínas como últimos elementos totalmente asimilables, ¿sí? Los péptidos, aminoácidos, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hasta acá yo quiero que ustedes conformen todo esto, ¿sí? Esto todavía vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuáles son los principales estímulos para la secreción de colecistoquinina? Hemos dicho que el principal estímulo para la secreción de colecistoquinina es, primero, esto jamás deben olvidarse, es la única hormona que inhibe el vaciado gástrico, o sea, evita que se vacíe demasiado el contenido gástrico, ¿sí? Es una de las pocas hormonas que inhibe el vaciamiento gástrico. Ahora, ¿cuáles son sus funciones esenciales? Hemos dicho que aumenta la contracción de la vesícula biliar, claro que sí. Gracias a la contracción de la vesícula biliar, pues se producía el traspaso de bilis a la primera porción, aquí como están viendo en el dibujito, ¿sí? Pero fíjense que no solamente ayuda a la contracción de la vesícula biliar para que ésta expulse la bilis a el duodeno, sino también aumenta la contracción pancreática, ¿sí? La contracción pancreática también es muy importante para la secreción ¿de quién? Del jugo pancreático. Entonces, existe una sinergia entre colecistoquinina y también, hemos dicho, entre la secretina. Aquí, fíjense, sí, la secretina. Entonces, aparte de aumentar la contracción pancreática y la contracción biliar, disminuye la contracción, el esfínter de Oddi está casi siempre contraído, acá lo disminuye, ¿sí? Lo cual permite que la secreción pancreática pues se dirija inmediatamente a la primera porción del intestino delgado. Si el esfínter de Oddi se mantendría contraído, pues en vano sería la producción pancreática, pues de ninguna manera pudiese pasar a el intestino delgado, ¿de acuerdo? Entonces, también. Ahora, ¿aumenta la producción de pepsinógeno? Pues claro, si es un alimento rico en proteínas, entonces va a necesitar también que ese quimo va a llegar, obviamente, graso, va a llegar ácido, entonces hay que coadyuvar también a la secreción de pepsinógeno, que es muy importante. Entonces, fíjense ustedes que obviamente si hablamos de colecistoquinina tenemos que mencionar que existen varias funciones. La función primaria es favorecer las contracciones tanto de la vesícula biliar como del páncreas, pero también existen otras funciones que no dejan de ser importantes en el proceso de la digestión de los alimentos. Y la secretina. La secretina, dijimos, el estímulo primario para que se produzca secretina, ¿cuál era? Acidez, pH ácido, ¿sí? Ácido. Ese era el quimo ácido, ¿no ve? Entonces, ese era el estímulo esencial para la producción de secretina. Muy bien, acá. Pero hemos dicho que tienen funciones muy aparte que son también importantes. Estimulan la secreción de bicarbonato, claro, por parte del páncreas, sí. Obviamente, si estimula la secreción de bicarbonato,
pues va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Eso es una función pues esencial y aparte totalmente opuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué dijimos? La secretina tiene una actividad sinérgica con la colecistoquinina. Entonces también va a aumentar la actividad de la colecistoquinina en las secreciones pancreáticas. Disminuye la motilidad gástrica, claro, pues si es que estamos acá produciendo un bicarbonato para que este quimo se vea inhibido de su acidez, entonces no debe contraerse muy rápido el estómago, porque si no, va a pasar también muy rápido el quimoácido y no le van a dar la oportunidad de que actúe la secretina a nivel del páncreas y el páncreas con su bico ayude a esta acción importante. Y aumenta también la producción de pepsinógenos. Si se dan cuenta, algunas funciones son muy similares entre la secretina y la colecistoquinina, ¿no? Como la sinergia que tienen, como disminuir la motilidad gástrica, como el aumentar la producción de pepsinógeno, sí, son similares las funciones, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. La secretina es otra hormona que es en realidad todo lo contrario de la gastrina y que ustedes deben saber dónde se forma. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esas son las funciones esenciales de la secretina y de la colecistoquinina a nivel de la primera porción del intestino delgado. Ambas actúan indirectamente, o sea, ambas no actúan en el duodeno, sino actúa la secretina primero activando al páncreas y la colecistoquinina activando la contracción de la vesícula biliar para que viertan sus productos ambos componentes. O sea, en realidad ellos son intermediarios de la acción digestiva a nivel del intestino delgado. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos entonces la siguiente clase.